problema viene arrastrando desde hace al menos 2-3 años, que es falta de personal en las áreas técnicas sobre todo. La falta de personal en la casa es general, pero en las áreas técnicas es donde más se sufre y donde ya es un problema inmediato, urgente, porque hemos tenido momentos en los que ha peligrado, como hemos contado nosotros, en alguna hoja ha peligrado incluso la emisión del informativo o la emisión de programas informativos. No hay gente suficiente para las demandas de los programas que tenemos, aunque parezca que no. Televisión Española tiene un montón de programillas con un largo recorrido, pues como Aquí Trabajo, como el Flash Moda, hay un montón de trabajo y los jefes tienen que hacer encaje de bolillos para poder cuadrar los horarios. Entonces nos encontramos con que una planificación nefasta, no tenemos horarios, e intentan planificarnos a semana vista, pero la mayoría de las veces salen los plannings con el lunes y el resto de la semana te lo van poniendo día a día, con lo cual todo esto nos lleva a un estado de ansiedad en el departamento bastante importante. La problemática aquí en Torre y en general es que hay una falta de plantilla en la parte técnica, motivada, bueno, esto viene del tiempo que se hizo el ERE. Tras el ERE se hizo un estudio de una empresa externa que no estuvo bien hecho porque, bueno, no tuvo en cuenta ciertos factores y hubo unos cambios de producción y ya muchos departamentos técnicos ya nacieron, se puede decir, después del ERE con carencia. Esta carencia de personal se ha ido agravando a lo largo del tiempo, las bajas no se sustituyen, entonces los departamentos se han ido menguando y claro, ese personal que falta no se ha ido reponiendo, mientras que la producción ha seguido igual o en muchos casos incluso ha ido en aumento. El problema de falta de plantilla se da en toda la casa. Hay centros territoriales, por ejemplo en Galicia, donde hemos tenido un problema muy grave para cubrir los incendios, aparte de falta de previsión y de falta de voluntad de los servicios informativos, hubo un problema muy grave porque no hay gente suficiente, ¿vale? Entonces no hay guardias, no hay gente de guardia, etc. En los centros territoriales hay una falta de plantilla. El problema es que en los centros territoriales la plantilla está fijada, o se supone que está fijada, en cambio en Madrid no está fijada, ¿vale? La plantilla en Madrid no está fijada, no tenemos una plantilla tipo para Madrid. Y en Madrid se hacen los servicios informativos, se hacen los programas, es decir, la plantilla aquí somos más de 4.000 y el grueso de la plantilla está en Madrid. Luego digamos que este problema es más urgente en Madrid, pero es un problema general de toda la casa. Pues, ¿cómo afecta esto al servicio público? Pues, por ejemplo, puedo poner el caso reciente de los incendios en Galicia, donde por falta de personal en los centros territoriales, en los centros gallegos, pues se tardó mucho tiempo en entrar en directo, mientras otras cadenas, que no voy a hacer nombre por no hacer publicidad, ya estaban en directo con sus puntos de directo, nosotros nos estábamos quedando imágenes, rodillos de colas de imágenes, incluso de día, cuando se estaba produciendo los incendios de noche. Entonces, claro, nos informa al ciudadano con la inmediatez y con la calidad, con la independencia y con los medios que se merecen los ciudadanos del Estado, que al fin y al cabo, con sus impuestos, sufragan la financiación del ente público. La dirección actual se está dedicando a usar la contratación para fomentar la redacción paralela, para contratar a gente como informadores, prescindiendo de los informadores de la casa, y no se está contratando en áreas técnicas. Es un poco lo que pasó en Telemadrid, es decir, precarizar el servicio, eliminar su prestigio y a la vez irlo vaciando, tanto de gente como de presupuesto, y al final nos podemos encontrar con que no es sostenible, no tenemos gente para hacer el servicio público que tenemos, para cumplir con el servicio público que tenemos encomendado. Ha habido una voluntad de mala fe, podemos decir, por parte de la dirección para no cubrir las vacantes que se han ido produciendo en la parte técnica. Esto se ve claramente cuando ha habido una contratación, por ejemplo, en el año 2016 de 300 y pico personas, 300 y pico contratos, y de esos 300 y pico contratos,
no sé si hay un 3 o un 4% solo ha ido a la técnica. La mayor parte ha ido curiosamente a la redacción, pues a dedo, prácticamente a dedo, porque se han saltado las bases de datos. Y bueno, pues recordamos lo que hemos visto en otras televisiones, como por ejemplo en Telemadrid, pues nos recuerda mucho la misma situación, cómo se fue metiendo gente a dedo, creando una especie de redacción paralela de gente amiga o de afines a su ideología y su adoctrinamiento. Es que esto es un coladero, o sea que cuando hay contrataciones, bueno, sobre todo es con el tema de los redactores, pero en mi departamento también ahora ha habido un fraude de ley, una mala praxis de contratación, lo que ha conllevado a que la empresa se tenga que hacer cargo de 6 personas que trabajaban en Comando Actualidad cobrando un pastizal, que están cobrando el doble de lo que cobramos nosotros, con lo cual también se están levantando ampollas en el departamento con este tema. ¿Qué pasa con los contratos en fraude de ley? ¿Qué nos hemos encontrado nosotros, por ejemplo, en Televisión Española? Contratos que se hacen por obra para 3 años y a los que se deja que pasen de 3 años y se les tiene que hacer fijos. Eso nos ha pasado con 48 personas de distintos programas, sobre todo de España Directo, de la mañana, la mayoría de ellos redactores. Eso la empresa lo hace a sabiendas, porque además el comité de empresa le advirtió a la empresa que esto iba a ocurrir. Inspección hace su trabajo, dice que es un contrato en fraude de ley, esta gente gana el juicio o ni siquiera hay juicio y se queda, ¿vale? Nuestro temor es que, claro, se quede también, no solamente, digamos, redactores rasos, sino que hay al menos 2 contratos que son de mucho dinero y de gente conocida, los que se ha contratado como comisarios políticos, que son Elena Sánchez y Víctor Arribas, que viene de Telemadrid, al que ya conocéis, que tiene un contrato por obra, fuera de convenio, el que también puede incurrir en fraude de ley. La contratación en fraude de ley, si bien ha ocurrido siempre y está ocurriendo ahora, no se debe permitir, por eso hemos ido al Tribunal de Cuentas, pensamos que es un fraude tremendo, que vacía las arcas de Radio Televisión Española y que impide un dimensionamiento de la plantilla real. Es decir, la plantilla ahora mismo está desequilibrada, porque hay mucha gente que ha entrado por fraude de ley, con denuncias, etcétera, la mayoría de redactores, mientras no se puede contratar, o dicen ellos que no se puede contratar a gente del área técnica, a compañeros del área técnica que hacen faltas, categorías del área técnica. Se solucionaría con que la dirección dejase contratar con los cupos que suele dar la SEPI, no sé si es anualmente o bianualmente, pues se dejase contratar en la parte técnica, como si deja contratar en otros departamentos o en otras áreas. Lo que pasa es que la dirección se cierra en banda, dice que la SEPI no le deja contratar, lo cual CGT ha demostrado que es incierto por unas preguntas que hicimos directamente a la SEPI, y dijo que ellos no le tenían constancia de que le habían pedido ningún informe para ver las vacantes que se podían cubrir, y sería tan sencillo como eso, por lo menos para paliar la situación actual, aunque a medio o largo plazo la solución sería convocar oposiciones para que así todo el mundo tuviese la misma oportunidad de entrar en Radio Televisión Española según su mérito y su capacidad. Pienso que no es algo al azar, ¿no? Que es una estrategia para terminar un poco con esto, y que también que es que les da igual, que es que yo tengo el convencimiento absoluto de que les da igual todos estos programas que hacemos nosotros. Estos programas salen con el esfuerzo de la gente que día a día se están dejando la piel por sacar adelante sus proyectos. Eso no hay la menor duda. Y por el afán de la gente de llevar a cabo y dar un servicio público de calidad. Yo creo que lo que hacen lo hacen conscientemente, no les importa el servicio público, no les importa RTVE, lo único que les importa es controlar los informativos y lo demás les da igual porque ellos no creen en un servicio público. Ya se demostró en Telemadrid, se demostró en Canal Nou, se ha demostrado en otros, no solo en los servicios de radio y televisión, sino con otros servicios públicos, de que ellos no creen en el servicio público. Claro, es obligación de los trabajadores y de la organización nuestra, de la CGT y del anarcosindicalismo, defender no solo los puestos de trabajo, las condiciones laborales, sino el servicio público. Porque televisión estatal por directiva europea tiene que existir. Ahora, eso no quiere decir que nosotros los trabajadores estemos dentro de esa directiva. Tenemos que exigir que los contratos sean estables, que sean indefinidos, que sea la contratación por oposición y si no respetando los bancos de datos, y si esto no se consigue,
pues acabará deteriorando el servicio, conseguirán que la ciudadanía le deje de interesar el servicio público que supone Radio Televisión Española y la orquesta, que tampoco nos podemos olvidar de ella, y tengan la coartada perfecta para dejar una redacción paralela que haga las noticias al gusto del gobierno de turno y la parte técnica esté todo externalizado. Por lo tanto, pues es de agradecer que el Partido Popular me busque un puestecito y por lo tanto pues se lo agradeceré muchísimo.